Wissam Al-Obeid, rinólogo del Hospital Clínico. Soy el coordinador de la unidad de rinología y de base de cráneo. Llevo ejerciendo más de 20 años en temas de rinología. Las causas más frecuentes de la pérdida del olfato son las infecciones virales del sistema respiratorio superior. Resfriado común, sinusitis, bronquitis, incluso cualquier infección viral nos puede dar una pérdida del olfato. Luego vamos a hablar de la gravedad o de la gravedad de la pérdida del olfato. Otra causa es importante, que es la inflamación crónica de la nariz y los senos paranasales, empezando por rinitis alérgica, rinosinusitis crónica. Y luego viene la tercera parte, que es el traumatismo cráneoencefálico, que también produce importante daño al neuroepitelio, al bulbo olfatorio y produce alteraciones del olfato. Estos son tres bloques: viral, inflamación crónica, traumatismo, son los más frecuentes en la pérdida del olfato. Hay unas alteraciones del olfato relacionadas con el COVID. Explicaré un poco más de los síntomas generales del COVID que ya conocidas, como fiebre, tos, neumonía, dificultad respiratoria baja, rinorrea, que es mucosidad en la nariz, obstrucción nasal, y luego empezamos en deterioro un poco respiratorio a nivel pulmonar y algunos casos que son más graves que precisa ir a la UCI. Y se ha visto que en algunos casos debutan directamente con pérdida del olfato, incluso algunos antes de empezar los síntomas generales del COVID. Es un porcentaje bajo, menos del 10%, pero muchos coinciden al mismo tiempo con la fiebre y la tos, empiezan con pérdida del olfato. Estos son dos grupos, empiezan o coinciden o empiezan antes. La mayoría de los pacientes COVID pierden tanto el olfato como el gusto. A veces pierden los dos, pero más importante es la pérdida del olfato. Se estima que según las series, empezando por China, que era del 5 al 6-7%, hasta los últimos estudios multicéntricos europeos, estamos hablando de 88%, que es un porcentaje muy alto que tiene alteraciones del olfato y del gusto. La pérdida del olfato puede ser leve, hablando de pérdida del olfato en grado de 0 a 10, puede ser leve de 0 a 3, de 3 a 7 moderada y más de 7 grave. Ahora bien, esto se aplica tanto al olfato como al gusto. Ahora bien, los pacientes con COVID empiezan directamente con la franja de gravedad. Es directamente, le llamamos nosotros la pérdida total, que es la anosmia. La anosmia es pérdida total del olfato. La hiposmia, que es alteraciones del olfato de grado desde más de 0 hasta el 7 de puntuación de 0 a 10. Estos son los dos grados de pérdida del olfato. Puede ser una hiposmia y una anosmia, que es pérdida total del olfato. En el COVID se ha visto que 1 de cada 5 recuperan a la semana de la enfermedad. Cuando empiezan los síntomas, a la semana ya empiezan a recuperar el olfato. Una tercera parte se recuperan entre 1 y 2 semanas. Y luego 1 de cada 5 más de 2 semanas, de 2 a 4 semanas. La mayoría, al 80%, se recuperan como un tiempo máximo de un mes, pero siguen teniendo un porcentaje, aunque sea bajo, de pérdida de olfato. Le llamamos a largo plazo, porque ya ha pasado más de un mes, y tenemos que seguir a estos pacientes a ver si a corto y largo plazo se mantiene esta pérdida o mejora, porque no sabemos cómo son estudios
a corto plazo y no tenemos a largo plazo cómo va esta pérdida de olfato. Estamos manejando solo la curación espontánea con el tiempo. Ahora bien, aplicándolo a la anosmia postviral, que tenemos experiencia previa, estos pacientes con el tiempo tenemos que llamarlo cuando estén curados de la enfermedad, hacerles una olfatometría para cuantificar y ver lo que es la capacidad restante que queda del olfato mediante un test de olfato, una olfatometría. Este test, como si fuera una audiometría, es darle olores al paciente y tiene que responder en una serie de preguntas, desde la detección, identificación y la memoria de estos olores. Y hay un score, depende de qué olfatometría, se puede aplicar y ver la franja que es hiposmia leve, moderada, grave o anosmia cuando no contesta en ninguna de las preguntas. Esta sería la olfatometría. Esto no lo podemos hacer actualmente en fase aguda por riesgo de contaminación de los olores y transmitirlo a otro paciente. Lo que tenemos que esperar cómo va evolucionando el paciente con el tiempo. Cuando esté curado de la enfermedad, llamarlo para hacer la olfatometría y a partir de allí empezar a seleccionar pacientes para aplicarles un tipo de tratamiento. Lo único actualmente existente como tratamiento es el entrenamiento olfatorio, el training olfatorio. ¿De qué se trata el entrenamiento? Se trata de volver a enseñar al paciente mediante unos olores especiales. Todos son olores que están asociados a imágenes directas que el paciente tiene que entrenar por la mañana y por la tarde durante mínimo 3 meses, volver a hacer la olfatometría y ver qué grado de beneficio le ha dado este entrenamiento. Esto es muy importante. A base de esto, los enólogos, por ejemplo, tienen más capacidad de identificación de los olores que la gente no entrenada, debido a que están todo el día haciendo training del olfato. Esto lo mismo como perfumistas o los catadores de cerveza, tienen un olfato entrenado. No es que son más capaces de entrenar, reconocen, identifican los olores y almacenan en la memoria del olfato relacionado con la visión, la audición, que potencia este sentido que tenemos un poco complicado de explorar, que es el sentido del olfato. Un paciente afecto de COVID y tiene alteraciones del olfato desde hiposmia hasta anosmia, y esta alteración persiste a lo largo del tiempo, este paciente se tiene que explorar bien. Se tiene que hacer una endoscopia nasal para ver que no haya asociado a su pérdida de olfato una alteración endonasal. Una vez descartada, se tiene que hacer una resonancia del bulbo olfatorio para ver si hay atrofia del bulbo olfatorio y luego hacer una olfatometría concreta. Nosotros tenemos una olfatometría de 8 olores que lo que utilizamos en el hospital clínico, y esta nos da un valor de la población general y lo comparamos con la olfatometría que da el paciente y vemos cómo se mueve desde hiposmia leve, moderada, grave o anosmia. Juntamos todos los métodos que hemos hecho, la exploración junto con la olfatometría, y decidimos qué tipo de tratamiento. Si no hay lesiones endonasales, el tratamiento es el entrenamiento olfativo. Hay unos kits comerciales que contienen 6 olores, que vienen en una caja hermética con unos botes especiales para hacer el entrenamiento, y esto el paciente se va a una farmacia, se lo encarga y esto empieza al día siguiente a hacer el training. Nosotros volvemos a visitarlo al cabo de 3 meses. Estamos pensando en hacer una app directo
para ver la evolución diaria del paciente mediante unas preguntas que conteste después de hacer lo que es el training, de manera, aunque no venga el paciente, yo tengo la foto de cómo va evolucionando su olfato durante el tiempo. Volvemos a hacerle la olfatometría al cabo de 3 meses, porque a veces un grado, aunque sea pequeño, es difícil que lo detecte el paciente, pero lo podemos detectar nosotros mediante una olfatometría, y esto le da más ánimo al paciente que seguir este training. Y se habla que, por la experiencia que tenemos de la anosmia postviral, de hacer training incluso hasta 1 año. Y se ha visto en la anosmia postviral de 1 de cada 3 pacientes anósmicos recuperan el olfato. Estamos hablando de 33% de los anósmicos postvirales que han recuperado el olfato después de hacer el training, de una media de 6 meses. Yo creo que es una herramienta que tenemos que no sabemos si matemáticamente, porque no hay experiencia en COVID, no hay estudios, pero es el único tratamiento que podemos ofrecer a estos pacientes. Si no, no hay alternativas, porque es una enfermedad vírica y la única ayuda que puede estimular el bulbo olfatorio es el entrenamiento olfativo.